Ahora hablaremos sobre algunas ventajas en la electrónica digital con respecto a la electrónica analógica. Las ventajas en, del sistema digital. La primera ventaja que estaríamos hablando sería la inmunidad del sonido. La inmunidad al... La segunda ventaja sería un menor uso de la banda ancha. Menor uso de la banda ancha. Si hablamos sobre el sistema digital, esta está usando un menor valor de la banda ancha. La tercera ventaja sería cifrar o codificar también. Este punto es muy importante. Ya hablaremos sobre este tema más detallado cuando empecemos con los convertidores de códigos. En las transmisiones finales, nosotros ciframos o codificamos el data, que son los datos, y el receptor previsto solo lo puede descodificar usando la apropiada llave. Tenemos diferentes convertidores de códigos que veremos, y también podríamos nosotros desarrollar nuestro propio código y tener una llave apropiada para cifrar el código y también para descifrar el mismo código. La cuarta ventaja sería la eficiencia en transmisiones largas. Si hablamos sobre el sistema digital, este habilita transmisiones de señales sobre largas distancias. Entonces, la eficiencia, vamos a poner, entonces la eficiencia es larga sobre las distancias largas. En el caso de nuestro sistema digital, entonces todas estas son las ventajas, pero todavía hay unas pocas más ventajas que podríamos aprender en los libros estándares. Pero, si solo unos pocos niveles son permitidos, ¿qué hay de la precisión? Entonces podemos observar que la precisión es pobre en este caso particular. Nosotros queremos incrementar la precisión. Queremos poner la resolución más mejor, por así decirlo. Entonces, para hacer que la resolución sea aún mejor, necesitamos aumentar el número de niveles. Aquí, por ejemplo, solo tenemos dos niveles: 5 voltios y 0 voltios. Queremos aumentar el número de niveles para que así aumente la resolución y he aquí la precisión. Pongamos un ejemplo. Cojamos una clase y digamos que tenemos 60 estudiantes. Digamos que han hecho un examen y el examen está valorado sobre 100 marcas. Sobre 100 marcas. Y otro nivel más aquí en el medio, que sería 50. Estas son las marcas finales obtenidas por los estudiantes. Digamos que de los 60 estudiantes totales, solo 40 estudiantes obtuvieron de 0 marcas a 100 marcas.
Y de los estudiantes restantes, 20 obtuvieron de 50 marcas a 100 marcas. Llamaremos de 0 a 50 un suspenso o reprobado en Latinoamérica. Y de aquí, de 50 a 100, aprobado. Pero este no es la manera correcta de corregir a los estudiantes. De 0 a 50 es suspendido y de 50 a 100 es aprobado. Nosotros queremos más niveles, más nombres para determinar el estado del examen. Si por ejemplo dividimos de 0 a 100 más niveles, entonces podríamos dividir a los estudiantes de una mejor forma. Si aumentamos el número de niveles. En otras palabras, podemos decir que aumentamos la precisión. Bueno, para aumentar la precisión necesitamos aumentar el número de niveles. 0 voltios es representado como un 0. Que es este símbolo. 5 voltios es representado como un 1, que es este otro símbolo. Estos son los dos símbolos que usaremos. Esta es la representación numérica para voltajes para niveles. 0 voltios es 0 y 5 voltios es 1. Este sería un on y este sería un off, que sería este apagado y este encendido. Ahora estoy usando on y off porque podemos implementar dos niveles usando solamente un interruptor. Si tengo un interruptor aquí, este sería mi interruptor. Este estaría abierto. Y si está abierto, lo podemos considerar como off, apagado. El voltaje pasando sobre este interruptor es de 0 voltios. Pero cuando tengo el interruptor cerrado, lo consideramos como on, encendido. Los 5 voltios estarían pasando sobre este interruptor. Entonces, cuando tengamos el interruptor abierto, este tiene 0 voltios. Y el interruptor que está cerrado, este tiene 5 voltios. Entonces, al tener un solo interruptor, este es el mismo interruptor, podemos generar dos niveles. Y de la misma manera, si queremos generar 4 niveles, estaríamos usando dos interruptores. Escribamos I1 y 0. Off habíamos dicho que es apagado y on es encendido. La I, esta sería nuestro interruptor. Aquí tendríamos 4 combinaciones. Sería off, 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 on, on, off y por último on y on. Estas son las 4 posibles combinaciones y por lo tanto los 4 niveles. Esta sería una posibilidad. Estas dos serían dos posibilidades y esta la tercera y esta última la cuarta posibilidad. Y al usar solo dos interruptores tendríamos los 4 niveles. Podríamos generalizar. N sería el número de niveles, si le pongamos número de niveles, y M como el número de
de interruptores. Este n es 2 al poder de m. Recordaremos esto. M es el número de interruptores y n es el número de niveles. Digamos que tenemos 3 interruptores. Entonces, m sería igual a 3. Luego, 2 elevado a 3 sería 8. Entonces, para 8 niveles necesitaríamos 3 interruptores. Entonces, si uso un interruptor de, digamos, 0 a 5 voltios, solamente usando un interruptor, tenemos 0 voltios, 0 voltios y 5 voltios como segundo nivel. Asimismo, si usamos dos interruptores de 0 a 5, dos interruptores de 0 a 5 tendríamos 0 voltios, 1,25 voltios, 2,5 voltios y 3,75 voltios. Tendríamos 4 niveles teniendo solo 2 interruptores y por lo tanto la precisión aumentaría. Ahora hablaremos sobre dígitos binarios. Ustedes ya saben sobre el sistema numérico decimal y por supuesto, como pueden saber, en el sistema numérico decimal tenemos los números desde 0 a 9. En el sistema binario solamente tenemos de 0 a 1. Y en el sistema binario un dígito es llamado un bit. Por ejemplo, si tengo un número decimal como 2, 3, 4, este es de 3 dígitos. Y asimismo, si tengo por ejemplo 1, 0, 1, este es de 3 bits. Entonces un dígito binario es llamado bit. Nosotros usaremos los bits para representar la cantidad de dígitos totales. Esta tabla puede también ser representada como ceros y unos. Los ops pueden ser escritos como ceros y los on pueden ser escritos como 1. Así que tendríamos como esta tabla 0, 0, 0, 1, 1, 0 y finalmente 1, 1. Y bueno, solo con 2 bits podemos tener 4 posibilidades. Los 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y de la misma manera, si aumentamos el número de bits, digamos que 3, tengamos 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, todo hasta llegar a 1, 1, 1, tendríamos como 8 posibilidades. Entonces, el número de interruptores es igual al número de bits. Y la precisión es directamente proporcional al número de interruptores que usaremos. Entonces, es muy simple. Usamos los bits para representar la cantidad. Si queremos dividir de 0 a 5 voltios en 1024 niveles, necesitaríamos usar 10 bits, que 2 elevado a 10 es igual a 1024 niveles, que el 10 es el número de interruptores,
y el número de interruptores es igual al número de bits. Entonces, tenemos que usar 10 bits para dividir el 0 a 5 voltios en 1024 niveles. Ahora, como podrás observar, hemos aumentado la precisión. Inicialmente teníamos solo dos niveles, 0 y 5 voltios. Y ahora podremos tener 1024 niveles diferentes entre 0 y 5. Al aumentar el número de interruptores, aumentamos la precisión. 8 bits serían o es igual a 1 byte. Bueno, nosotros podemos usar internet para descargar películas y generalmente el tamaño o peso de las películas es de 800 megabytes por 720 píxeles y sobre 1.6 gigabytes por 1080 píxeles. Y entonces, ¿por qué tenemos una diferencia en tamaño entre estos dos? Si hablamos sobre este 720 píxeles y este 1024 píxeles. Esto es porque la definición es mayor en 1080 píxeles que en 720. Y si la definición es mayor, la precisión es mayor. Y cuando la precisión es mayor, el número de bits es mayor. Entonces, 800 megabits es definitivamente menor en comparación a 1.6 gigabytes. Entonces, la película con mayor tamaño va a ser mejor en términos de calidad de imagen y en audio. Y bueno, aquí concluye esta presentación. Y si tienes alguna pregunta o duda, puedes preguntar en los comentarios.